Bueno, el siguiente video es sobre neurodivergencias. Creo que ya entendí, ya me corrigieron porque en un video anterior hablé de este tema, pero yo lo entendí de otra manera. Yo lo entendí de algo relacionado a otra cosa. Entonces ya me explicaron que a lo que se referían específicamente era en cuestión de autismo, de HDAD, no sé cómo se dice en español, pero es HDAD, que en inglés sería Attention Deficit Hyperactivity Disorder, que no es un disorder. No, no recuerdo cómo se dice en español, pero saben de qué estoy hablando. Y también puede ser la dislexia, que por cierto muchos seres allá afuera tienen dislexia, pero es por cuestión del cerebro. Vale, pues, ¿qué podemos decir sobre este tema que vamos a llamarlo neurodivergencias? Ha crecido en los últimos años. Esto no existía mucho, o sea, casi no era casi inexistente en el pasado, pero obviamente empezó a aparecer muchísimo. Y sé que es un tema complicado, sobre todo para algunas personas que tienen hijos con autismo o con algún nivel de autismo o con cosas similares. Sé que es un tema muy difícil. Lo he hablado muchísimo con muchísima gente de manera personal. Y bueno, todo lo que voy a decir, pues lo voy a decir con respeto, bueno, con cuidado para no, pues sí, es un tema muy difícil porque lo he experimentado, lo he visto como muchas personas lo viven y no es fácil, pero también hay cosas positivas al respecto. Pero bueno, yo entiendo muy bien que es un tema muy difícil y bueno, si alguien está viendo esto, pues hay que entender que no es fácil, es un tema difícil y para ellos, para los que lo viven directamente, pues saben a qué me refiero. Tengo amigos que me han hablado directamente de esto y sé lo complicado que es, entonces los entiendo. Pero bueno, sí quiero decir también que esto ha sido inducido a, vamos a decir que hay como cierto tipo lo han hecho a propósito porque están como jugando, están haciendo pruebas con la humanidad para ver cómo reaccionan. Ya lo han hecho muchas veces en el pasado, pero esto pues lo siguen haciendo. Y esto viene por consumir productos que contienen toxinas que eventualmente generan eh, que haya niños con autismo. No es la única razón, eso es solo una de las razones por la cual empezó a incrementar en los últimos años, pero esto es parte de un gran experimento que están haciendo con la gente, que antes no existía y por eso de repente empezaron a crecer los casos, pero también porque los alimentos han cambiado al punto de que hay muchas cosas artificiales y es por eso que sería importante comer cosas que no sean que no pasen por que no sean pasadas, que no pasen por la fábrica, que no sean alteradas muchísimo, porque entre más alteradas sean, más, no sé la palabra en español para decir cómo han sido modificadas muchísimo. Entre más se modifica la comida, pierde mucho valor nutricional y energético. Entonces, hay mucha comida que realmente no son comida pero se considera comida y desgraciadamente esto hace o facilita que se den este tipo de casos de autismo o cosas similares. Lo que pasa cuando hay una persona que tiene autismo o algo similar es muestran menos emociones. Creo yo, no estoy seguro de esto, pero es posible que esto esté relacionado con, no lo tengo confirmado, pero hay una idea de que quieren que la humanidad se integre un poquito más con la inteligencia artificial. Es por eso que la inteligencia artificial ya está apareciendo en estos momentos, pero no es algo nuevo, ya existía. Simplemente lo sacaron al público para que el público empiece a conocerlo, pero, pero lo que pasa con una persona con autismo es que muestra menos emociones, que extrañamente, curiosamente, es muy común en muchas razas que no tienen emociones, pero nosotros somos seres emocionales y hay otros seres que también son emocionales.
pero incluso pero no solamente porque tengan autismo no significa que no sean funcionales, no significa que haya problemas en esta gente. Incluso hay un señor en Canadá, bueno, es un señor, pero se comporta como niño. Es un señor de Canadá que se llama Daniel Porlemau. Bueno, se escribe Daniel Porlemau. Y él lo que hace, a él le gustaban mucho los circuitos eléctricos, pero él tiene autismo. Entonces esta persona, digo señor, pero en realidad se comporta como un niño. Y hay una razón para esto. A él le gustan los circuitos, entonces él empezó a jugar con circuitos eléctricos de estos verdes. Entonces él decía, la electricidad, decía, bueno, si conectas estos dos cables, mira, así funciona la electricidad. Y sí, se prendía el foco, ¿no? Entonces hacía experimentos él solo, pero de repente empezó a cambiar todo esto y empezó a hacer como, empezó a hacer circuitos muy raros. O sea, circuitos que ni siquiera se conectaban. Y él decía, pues esto que está allá se conecta con esto que está acá, que en realidad no estaban conectados, pero en su imaginación sí estaban conectados. Y decían, y si hago este contacto se prende el foco. Y el foco se prendía, cuando en realidad no debería prenderse. Pero como la realidad a su alrededor, él realmente lo creía, hacía que se manifestara esto. Entonces, muchos niños con autismo o, no, adultos con autismo que en su mente son niños, pueden hacer ese tipo de cosas porque no están programados de la manera en que muchos de nosotros estamos programados. Entonces, cuando su mente es como la de un niño, pueden hacer muchas cosas increíbles. Entonces, en estos casos, podríamos aprender de ellos. Son cosas porque ellos no estuvieron programados de la misma manera que nosotros. Y esto pues imagínate todo lo que podrían hacer si los entendiéramos un poquito mejor, que yo sé que no es fácil, pero ellos viven en su propio mundo. Ahora, la gente que tiene autismo, en la mayoría de los casos, dependiendo del nivel, obviamente, ellos como que viven dentro de su cabeza. Lo que pasa es que, bueno, algo que me dijeron los sirianos a mí es que los sirianos tienen relación con los delfines. Entonces me dijeron que los delfines ellos también viven dentro de su cabeza, pero son conscientes de eso y es lo que quieren. Entonces, por eso que los delfines normalmente no tienen una sociedad, no tienen ciudades, pero son seres muy avanzados, pero ellos viven en su imaginación y muchas veces cuando van siguiendo un bote que van jugando, para ellos es un juego solamente y saben lo que están haciendo. Entonces, y también las ballenas hacen algo similar, pero los delfines podríamos decir que los delfines son muy similares a los niños con autismo. Esto me lo dijeron los sirianos que se me hizo muy interesante. Entonces me gusta, muchas veces cuando veo un niño con autismo, me gusta imaginar que tienen alguna relación con los delfines, lo cual se me hace pues muy interesante, muy bonito. Y el problema que muchos niños con autismo tienen es que no pueden, vamos a llamarlo así, que está el cuerpo y el espíritu pues está conectado con el cuerpo y interactúa con la realidad. Lo que pasa es que cuando tienen autismo, el espíritu no se puede integrar totalmente con el cuerpo, entonces no están totalmente en el cuerpo. Entonces no están totalmente aquí, están como mitad aquí en lo físico y mitad conectados en su imaginación, en otro mundo. Pero solo porque vivan diferente a nosotros no significa que hay algo malo en ellos. De hecho, los sirianos muchas veces me han dicho que ellos no ven nada malo en eso. Ellos lo ven como algo de lo cual podríamos aprender, porque ellos no están totalmente aquí. Entonces también me dijeron que muchos niños vinieron para, bueno, esto me lo están diciendo mis guías justo ahora, que vinieron como voluntarios a mostrarle a los humanos cómo, cómo pueden vivir de una manera diferente. Pero obviamente sí, también está la parte en la que muchas de esas cosas de autismo han sido inducidas, pero aún así han sido voluntarios, han dicho yo voy. Y, y por eso los sirianos no lo ven como un problema, ellos lo ven como han venido a mostrarnos que podemos vivir de una manera diferente. Muchos casos también los niños que vienen ya vienen, eligieron ese tipo de vida, incluso los familiares, todo fue acordado antes de nacer, porque muchas veces los familiares necesitan cambiar algo en su vida
pero no lo van a hacer al menos que sean forzados a hacerlo. Y es por eso que estos niños se hicieron voluntarios a vivir ese tipo de vida para mostrarle a los humanos que, para que obligarlos prácticamente a que cambien. Tal vez no recordamos que nosotros queríamos cambiar, pero si una persona experimenta esto es porque probablemente en algún momento quiso tener un cambio en su vida, ya sea para tener más empatía o para simplemente ver el mundo de manera diferente, porque estoy seguro que cada persona que tiene un niño con autismo le cambió la vida. Entonces muchas veces fue algo voluntario de parte del niño y también de parte de la familia, porque todo se hace de acuerdo a acuerdos. Entonces, muchas veces los familiares aprenden mucho y es información, es conocimiento, experiencia que se llevan al otro lado y, y es algo que querían experimentar. Es por eso que muchas veces los niños que vienen con autismo son como lo hacen por ellos mismos porque querían experimentar eso, pero también porque querían que la familia lo pidió. Entonces fue un acuerdo que se hizo entre la familia y los niños. Pero porque también saben que no vienen, en muchos casos no vienen a vivir como viven los demás. Entonces vienen a vivir una vida. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que sí, esto ha sido inducido por, por toxinas en los alimentos, pero al mismo tiempo lo sabían y decidieron ser voluntarios y venir, porque sabían que al mismo tiempo podrían mostrarle algo a los demás con esta experiencia. Entonces vinieron a vivir diferente, porque muchas veces también muchas personas que empiezan a experimentar con niños con autismo empiezan a ver la vida de manera diferente, se dan cuenta de que no todo es como lo hemos vivido siempre y al ver el mundo de manera diferente también pueden entender que hay otros tipos de comunicación. Comunicación puede ser verbal o de muchos tipos de comunicación y así es como mucha gente aprende a escuchar más a sus guías, a comunicarse con otros seres porque se dan cuenta de que hay muchos tipos de comunicación. Y no solamente la típica que es a través de voz, porque aprenden con los niños de que se pueden comunicar de maneras diferentes. Lo que es difícil en los niños con autismo es de que no muestran muchas emociones o incluso no pueden leer las emociones en otros. Entonces, eso es un tipo de comunicación. Muchas veces estamos acostumbrados a de que si vemos una persona molesta, nos damos cuenta de que está molesta. Un niño con autismo no puede identificar eso. Entonces, estamos tan acostumbrados a tener ese tipo de comunicación de que una persona aparece molesta, nos está comunicando de que está molesto. Entonces, con los niños con autismo no hacen eso. Entonces, es una manera de aprender de que la comunicación puede ser de manera diferente y no solamente la que estamos acostumbrados, porque estamos tan acostumbrados a cierto tipo de comunicación que muchas veces esperamos que todo sea de esa manera, porque es muy cómodo para nosotros. Pero estos niños vinieron a voluntariamente ayudarnos a que la comunicación puede ser diferente y no solamente comunicarnos con los que hablan igual que nosotros, sino con otro tipo de vidas, otros seres incluso. Entonces, de cierta manera lo podemos ver como que nos están ayudando a entender que hay diferentes tipos de comunicación y con ellos estamos entrenando. Entonces, algo que también es muy complicado para las familias es que en muchos casos de autismo, a muchos niños no los puedes tocar. Y esto es porque tienen sensaciones como que bueno, lo que han dicho es que tienen sensaciones como que algo les quema. Y muchas veces lloran y gritan, se quejan, porque tienen esa sensación de que algo les está quemando, aunque no los toquen. Entonces, muchas veces es difícil entenderlos porque no saben comunicar muchas cosas, pero muchas veces tienen en esa sensación. Entonces, con eso podríamos tal vez aprender a tener un poquito de a entender un poquito que ellos viven de manera diferente y ellos realmente ni siquiera están totalmente en el cuerpo. Entonces lo que sienten ni siquiera lo entienden muchas veces. Entonces un poco de empatía podría ayudarnos en estos casos. Tal vez vinieron a ayudarnos a aprender sobre empatía. Y bueno, es como digo, esto ha sido inducido por los alimentos y muchas otras cosas más, pero tiene mucho que ver con, sobre todo esta sensación de quemado que sienten, tiene que ver con los niveles de mercurio en el cuerpo y que está en los líquidos
ponen en la sangre, que no quiero decir el nombre, y otros metales pesados. Pero, pero bueno, sé que es un tema muy difícil, sobre todo para las familias que experimentan esto de manera directa. Y, pero bueno, también podemos verlo como algo, personas que nos vinieron voluntariamente a ayudarnos a crecer como personas, ver que existe otro tipo de comunicación, otro tipo de experiencia que nos va a ayudar en algún momento. Pero bueno, no sé qué más podría agregar. Si hay algo más específico me dicen, pero bueno, espero que esto les ayude a alguien y entiendo que es un tema difícil y, al menos espero que esta información les ayude un poquito a entender el cómo podrían algunos niños experimentar ciertas cosas. Eso no quita lo difícil que es la situación, pero, pero bueno, comparto lo que he recibido y cualquier cosa, pues me escriben en los comentarios, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente video y gracias.